Buenos días, tardes o noches, espero que tengan un lindo día. Hoy estaré presentando el capítulo 9 y 10 de esta historia que se nombra La hija accidental del Caillo número 8. Los derechos no son míos, derechos a Shizu. Dejaré su Wattpad en la descripción. Sin más, es hora de empezar. La hija accidental del Kaiju número 8, capítulo 9 y 10. ¿Qué hiciste? Reno miró a la niña que se escondía detrás de la pierna de su padre, queriendo evitar a toda costa hablar con el segundo al mando del tercer escuadrón. El cuerpo de la niña se tensó, levantó la mirada para encontrarse con los ojos de su mami. Reno tenía los brazos cruzados y su ceño fruncido. Kamui se sintió intimidada ante el aura peligrosa de su mami. Yo no hice nada, Kamui negó con su cabecita solo, sacándola para asegurarse de que su mami la viera y no otra persona. Reno la observó sin creerle en nada, claro que no lo hacía, porque sabía que la niña algo había hecho. Y vino Kamui, el peliblanco gruñó. Kamui tragó saliva, jugó con los dedos de sus manos y soltó un suspiro. Rendida salió de su escondite para confesar sus crímenes ante su mami. Kamui solo practicaba sus transformaciones. El Fox, el capitán segundo al mando vio a Kamui adulta por accidente. Rápidamente se corrigió cuando se dio cuenta del insulto que estaba por soltar para referirse a Osina. Reno abrió sus ojos al igual que Kafka. Ambos miraron a la niña un poco asustados. ¿Te reconoció? Kamui negó de inmediato mirando a su papi, logrando que éste soltara un suspiro de alivio ante la buena noticia. Reno no sabía si reír o llorar. No quería enojarse con la niña ya que sabía lo curiosa que se había mostrado ante sus transformaciones. Además que ya la había estado castigando, no quería volver a hacerlo. Si no te ha reconocido, quiere decir que está bien, Kafka agregó al ver cómo Reno se comía la cabeza, siendo que él, Kafka, es el padre, debe ser más responsable de su niña. No vuelvas a transformarte en adulta mientras estemos aquí. Kamui asintió a la orden de su papi, incluso le dio un saludo militar como una buena soldado que era. Kafka rió y la llenó de besos toda su carita. Kamui reía alegre, su risa se escuchaba por toda la sala llamando la atención de los espectadores. Todo era color de rosa, las aves cantaban con alegría, los niños reían, los jóvenes compartían de buenos momentos en compañía de sus amigos, los adultos y ancianos sonreían. Finalmente, la desgracia llegó y con ello nuevos enemigos que el tercer escuadrón debía combatir, justo el día en que Mina dejó el cuartel para asistir a una reunión. Estrellas fugaces impactaron contra el cuartel del tercer escuadrón, no más bien, era el nuevo enemigo. Kaijus de tipo volador atacaba desde el aire, todos de clasificación alta, por supuesto que serían difíciles. Kamui, quédate aquí y no salgas. Kafka bajó a la pequeña niña en la entrada de la sala de monitoreo. Ella sería cuidada en ese lugar mientras los demás peleaban contra los Kaijus. La expresión de la niña era de preocupación, se aferraba a la pierna de su papi para no dejarlo ir solo, sus ojos suplicaba que quería unirse a la pelea. Pero papi, Kamui puede, Kafka la regañó con la mirada, señal de que esta era un no. Kamui bajó la mirada con tristeza, no quería dejar solo a su papi ni a su mami, quien ya se encontraba afuera ayudando a derrotar a los Kaiju. Kamui estaba dispuesta a transformar su cuerpo para ayudarle. No. No irás, Kamui. El mayor colocó su mano sobre la cabecita de su hija y le sonrió para tranquilizarla. Esa sonrisa que ella conocía muy bien y que sabía que su papi usaba para ocultar su propio miedo. Espera aquí y haz caso a tus mayores, estarás bien. Por supuesto, Kamui pudo asentir y darle la seguridad a Kafka de que ella estaría bien, pero la niña sabe fingir muy bien al igual que su papi, así que una vez que Kafka abandonó la zona y pasó un tiempo en la duración de la pelea, la niña se las arregló para escabullirse. Kamui se transformó en su yo adulta, tomó uno de los trajes especiales que tenía Reno de repuesto y se lo puso, luego corrió a la zona de armas para tomar una. Al principio fue difícil usar el traje y acostumbrarse a él, sin embargo, en ese momento Kamui no podía darse el lujo de trabajar en el control del traje, por lo tanto lo usó. Aunque le pesara, Kamui corrió a las afueras del edificio, mirando de un lado a otro y usando sus sentidos de Kaiju, buscó a sus enemigos para atacarlos. Ubicando a algunos, no dudó en usar las cuchillas especiales que encontró para cortar en dos a los Kaijus. Los cortes habían sido finos, tal como si se trataran de cortes especiales para las carnes de animales. Con agilidad brincó sobre los edificios para llegar a la cabeza de los Kaiju voladores, los hizo pedazos y destruyó los núcleos. Salvaba a unos cuantos soldados sin importarle que estos informaran sobre su presencia en el campo de batalla. El último que quedaba era el Kaiju de categoría especial, el No 11.
Las señales de su agotamiento se estaban haciendo presentes, por lo que supo que ya no daría para más, incluso su poder de transformación la llevó a disminuir su estatura. Kamui. La niña de inmediato giró su rostro para ver a su mami que le había gritado, pero fue recibida por golpe de un kaiju que logró lanzarla a un par de metros. Reno quiso correr para ver su estado, no pudo hacerlo con el kaiju bloqueando su paso, por lo que no le quedó más que mirar con preocupación. La transformación de Kamui en kaiju se presentó ante la ira que hervía en su cuerpo, expuso sus alas y voló al igual que el kaiju de tipo volador. La pelea entre ambos era como la de dos aves a la que pronto se unieron otros kaijus dándole desventaja a Kamui. Reno la ayudó desde la distancia lanzando disparos a los kaijus, algunas hacían efectos y otras no. Kamui tenía que esforzarse más si quería vencer a sus enemigos. El mal momento llegó cuando un enorme disparo fue a su dirección y destruyó a los kaijus de su lado derecho. Kamui levantó su mirada para ver al causante del disparo, encontrando a lo lejos la presencia de su tía Mina, quien junto a otros se encargaban de ayudar. Kamui chasqueó la lengua en su mente, con las últimas fuerzas que le quedaban, derrotó a los otros kaijus y les arrebató sus núcleos para comérselos. La escena había sido vista por las cámaras y algunos espectadores, incluso Reno se sorprendió al ver a Kamui comerse los núcleos de los kaiju. Sin saber que los núcleos eran como pedazos de carne para Kamui. Otro disparo fue lanzado, esta vez no para ella. Al mirar la dirección del disparo, descubrió que era para el último enemigo, visto desde lejos se notaba que era fuerte y problemático. Kamui tuvo el presentimiento de que si iba y luchaba tendría que enfrentarse a un problema más grande en el futuro. Conocida por una niña que no hace caso a las advertencias, voló en aquella dirección, ignorando los gritos de su mami. Desde aquí empieza el capítulo 10, el Kaiju no 9 ha aparecido. Repito. Kaiju no 9 ha aparecido. La información rápidamente se extendió por los medios de comunicación. La preocupación del escuadrón se hizo evidente cuando los jadeos de miedo sonaron en todos lados. Kafka había oído la nueva información, pero la presencia del poder de su hija que sintió minutos atrás le hizo saber que su intuición no era incorrecta. No pudo evitar pensar con enojo el nombre de su hija. Kamui desobedeció sus órdenes, eso le molestaba y preocupaba al mismo tiempo. Lo siguiente que escuchó, fueron los detalles sobre la batalla que se desató entre su hija con otros kaijus. La preocupación se hizo más grande, quiso moverse de su lugar para ir a salvarla, pero también, se encontró en un dilema. ¿Era salvarla y exponerse o confiar en ella y esperar los resultados de su batalla? Claro que si hacía el primero, el riesgo no solo es que él fuese descubierto, sino también su hija. Kikoru una vez les había advertido. Serán convertidos en armas. Kafka esa vez imaginó el escenario de su hija sufriendo por los experimentos de las fuerzas de defensa en sus laboratorios, imaginó a su hija convertida en un arma de larga distancia y a Mina haciendo uso de ella. Kafka sintió terror y ese mismo día al anochecer no se separó de su pequeña en ningún momento. Y es que Kafka es una madre como también un padre, es capaz de sentir el miedo en ambas posiciones. De hecho, la preocupación de Reno no fue muy diferente. Ichikawa no quería que ninguno de los dos fuese convertidos en armas ya que para él, padre e hija eran importantes. En especial porque Kafka era su héroe y lo había salvado una vez, le debía la vida, también es su amigo. Con Kamui se había encariñado lo suficiente para soportar que fuese llamado mamá, aún le disgustaba pero lo soportaba. Kamui es consciente de que Reno no es su mamá. Conforme se desarrolló su conocimiento sobre los humanos, entendió quién era Reno y lo que era, así como entendía por qué Kafka era su papi. Ella es un kaiju, nacida del deseo y curiosidad de Kafka. Había nacido como una masa de carne fea con la forma de un bebé humano, el día de su nacimiento, y Vino la recibió entre sus brazos con terror y sin creer que de él había nacido esa cosa. Pensó en muchas formas para deshacerse de ella, incluso pensó que matándola sería la solución más fácil, sin embargo, el llanto desgarrador que vino del feto, le hizo saber que era una vida. Una vida. Vida que él mismo había traído al mundo y la razón por la que Kamui siguió existiendo. Pensando en esto, Kafka logra entender al menos un poco a aquellas mujeres que abortan los fetos no deseados, no puede evitar sentirse asqueado de sí mismo, es tan inhumano. Viéndose ahora, Kafka cree que no podría vivir una vida sin su pequeña Kamui. Puede que al principio no la quisiera, temía que Kamui se convirtiera en un monstruo al que debía deshacerse de él en el futuro o que incluso matara a los humanos en secreto. Muchos escenarios se había imaginado Kafka, mas nunca creyó que la masa de carne fea se convertiría en un mini Kafka adorable. Simplemente le robó el corazón a Kafka.
Kafka suelta un suspiro largo, cierra sus ojos tratando de concentrarse en sentir el centro de vida que comparte con su hija. Ella vive aún, se mantiene en pie peleando contra sus enemigos. Kamui se esfuerza y protege a Reno para que no reciba daño alguno. Más tarde, Kamui acaba con ellos y se va. Kafka puede sentirla acercarse, sabe que se dirige hasta el Kaiju no 11. No duda en que su hija es como él, impulsivo y suicida, no le importa su propia vida mientras el resto esté bien. De repente, no puede evitar sentirse orgulloso de su hija. Kamui no es humana pero es su hija, él desea que ella siga siendo su hija por mucho tiempo o al menos hasta que él muera. No sabe cómo será la vida de Kamui en el futuro, pero quiere y desea que esté a su lado siempre. Kafka abre sus ojos y se da cuenta que la presencia de su hija ha desaparecido, no está. Kaiju no 11 ha absorbido a Kaiju no 9. El miedo es apodero de Kafka y de inmediato corre con todas sus fuerzas. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si les gustó los invito a suscribirse a mi canal, o ir directamente a apoyar a Shizu, que fue el autor de esta historia. Sin más nos vemos a la próxima, adiós.